¿Cómo es que esperamos de que las siguientes generaciones, hermanos, vayan bien si es que no nos tomamos, hermanos, la responsabilidad de velar con cómo se están formando las familias en nuestra época? ¿Con quiénes se están casando nuestros hijos? Y aquí el pastor nos menciona literalmente de que él ha hablado muy claro con sus hijas acerca de qué es lo que un hombre debe tener para casarse con ellas. El libro que vamos a empezar a estudiar, pero se titula, no es un libro que está en español, o no sé realmente si ya hay alguna traducción en español, es un libro que está en el inglés y es uno de los autores que más ha impactado mi vida, es uno de los pastores que sinceramente lo digo, es uno de los que más ha impactado mi ministerio, mi vida como esposo, como cristiano, como varón. En algún momento yo me veía muy perdido porque lamentablemente en nuestro contexto aquí en La Paz, en Bolivia, no pude encontrar un pastor que me enseñe con el ejemplo y con la Biblia cómo debe ser un hombre, cómo debe ser un esposo, cómo debe ser un padre. Pero por la gracia de Dios hay más pastores, hay más hombres maduros y que han sido levantados por Dios para dirigir su iglesia en otros países, en otros lugares, y por la gracia de Dios podemos encontrar su material, podemos conocerlos a través del internet. Y este pastor se llama Bodhi Bockham. Bodhi Bockham es uno de mis pastores favoritos, predicadores favoritos. Sus libros, hemos estudiado algunos de sus libros ya en la iglesia. Es más, hay uno de sus libros, el cual intento regalar a todos los que se pueda, que se llama... se me acaba de olvidar el nombre, lo tengo en inglés, es Family Driven Faith, ¿sí? Que es un libro que habla acerca de cómo la familia debe organizarse, ¿sí? Pensando en la educación de los hijos y en cómo el matrimonio debe ser dentro del hogar, ¿sí? Buscando glorificar al Señor y cumplir lo que la palabra nos dice, específicamente en Deuteronomio capítulo 6, acerca de lo que las familias deben cumplir. Y dentro de nuestra iglesia hemos estudiado hace años ese libro, espero haya sido mucho beneficio. Los nuevos miembros de nuestra iglesia, hermanos, hazme recuerdo para que te hagamos llegar una copia, para que te demos una copia, porque es un libro que les va a ayudar mucho, mucho. Pero ahora vamos a estudiar, hermanos, otro libro de este mismo autor, el pastor Bodhi Bockham, y es un pastor que tiene mucho conocimiento bíblico, es uno, sinceramente yo creo que es uno de los grandes teólogos de nuestro siglo, es un predicador, pastor que ha servido y ha estado en conferencias con personas como R.C. Sproul, como Bodhi Bockham, Sinclair Ferguson, etcétera, pastores muy reconocidos y teólogos muy reconocidos en nuestro momento. Pero más allá de su formación teológica, que tiene mucha formación teológica, es un hombre que tiene mucha experiencia en el tema de la familia, pues es esposo y padre, si no me equivoco, de 10 hijos, ¿sí? Es padre de 10 hijos con los cuales hace educación en casa, hace homeschool y tiene mucho conocimiento de la escritura, como también de manera práctica en cómo las cosas deben hacerse dentro del hogar. Y él ha escrito varios libros sobre la familia y hoy día vamos a empezar a estudiar uno de estos libros que titula ¿Qué es lo que qué es lo que debe ser el hombre que quiera casarse con mi hija? Ese es el título del libro. Es un poco largo, lo estoy traduciendo. Como dije, este libro no está en español, pero voy a hacer todo lo posible por traducirles párrafos y secciones del libro y explicarles y enseñarles lo que el libro nos muestra. Y el título del libro es este. ¿Qué es lo que el hombre debe ser? ¿Qué es lo que debe ser el hombre que quiera casarse con mi hija? ¿Sí? Ahora, como dije, el título quizás a algunos les va a parecer que tiene que ver este libro con la soltería o con los jóvenes que quieren llegar a casarse, pero no específicamente, hermanos. Este libro va a ayudarlos a padres, a madres, a los hijos, a los solteros, a los casados. Pues lo que vamos a ver es qué es lo que se espera de nosotros los varones. Terminando este libro, vamos a estudiar también el rol de las mujeres. Pero hermanas, por si acaso no se sientan excluidas de este estudio. ¿Por qué? Porque como ya dije al principio, antes de la oración, hermanos, el saber qué es lo que un hombre debe ser para casarse con una mujer, esto es algo que nos incumbe a todos. Me incumbe a mí como esposo, porque yo tengo que ser ejemplo para mis hijos de lo que ellos deben ser.
Me incumbe a mí como padre, pues yo tengo que enseñarles a mis hijos qué es lo que se espera de ellos como hombres si quieren llegar a casarse. Le incumbe a mi esposa, pues ella es mi ayuda idónea y está muy bien que ella sepa qué es lo que Dios demanda de mí, pues ella es mi ayuda idónea y debe ayudarme a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Le incumbe a mi esposa como madre, pues ella también está enfocada en la crianza de mis hijos y ella, junto conmigo, es la que le tiene que enseñar a mis hijos varones a ser los hombres que Dios quiere que sean. Y también tenemos que enseñarle a nuestra hija qué clase de hombre es el hombre que ella debería considerar cuando quiera casarse. Entonces, como les estoy mostrando, hermanos, este libro en cierta manera va a ser muy práctico si eres esposo, si eres esposa, si eres padre, si eres madre. A los jóvenes de nuestra iglesia, hermanos, sinceramente espero que estén aprovechando este tipo de estudios. Pues yo sé que tenemos muchos jóvenes que quieren casarse, pero no vas a casarte si no eres el hombre que debes ser, que Dios demanda que seas, si no eres un hombre que pueda cumplir las responsabilidades que Dios demanda de ti. Y dentro de nuestra iglesia, ustedes saben, hermanos, el matrimonio, la familia es algo muy importante, porque en la escritura el matrimonio y la familia es algo muy importante. Y nosotros siempre vamos a estar pendientes de que si se forman parejas, si empiezan cortejos dentro de nuestra iglesia, sea una mujer que verdaderamente esté madura y que reconozca en el hombre los principios, las virtudes, el carácter que Dios demanda de un hombre que quiere casarse. Algo que lamentablemente se ha dejado a la ligera. Así que, hermanos, se ha dejado lamentablemente esto de qué clase de hombre que quiero con el que mi hija se case. Es algo que se ha dejado, como he mencionado, es algo tomado muy a la ligera, es algo que los padres han sido muy negligentes. Pero hermanos, espero sinceramente que estos estudios, y nos va a tomar bastantes meses estudiar este libro, puedan ayudarlos a esto, ¿sí? A crear hombres que verdaderamente honren a Dios, sean esposos, padres, como Él quiere que sean, a enseñar a sus hijas a qué clase de hombre es el que ellas deberían estar esperando o considerando, y a los jóvenes de nuestra iglesia, hermanos, tienen que madurar, ¿sí? Tenemos que madurar y este libro está dirigido a ustedes también. Así también como he mencionado para mí como esposo, a los esposos, este libro nos va a confrontar. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos estar dando ya el ejemplo de qué clase de hombre queremos que nuestros hijos, que los jóvenes de nuestras iglesias sean, ¿sí? Así que como les menciono, hermanos, este libro va a ser muy práctico para todos y se titula una vez más, ¿Cómo debe ser el hombre que quiera casarse con mi hija? Y en la introducción, hermanos, el pastor Buddy Bockham va a ser muy claro y enfático en que Dios nos ha dado revelación acerca de esto. Dios, escucha bien esto, no nos ha dejado sin revelación acerca de lo que espera de un hombre, acerca de lo que espera de una familia, acerca de lo que espera de un esposo, de un padre. Dios, hermano, ha dejado esto muy claro a lo largo de toda la escritura. Tenemos pasajes enteros en la escritura que lidian específicamente con esto. Dios nos ha dado clara revelación acerca de lo que Él espera y los requerimientos, lo que Él requiere de un hombre que pretenda formar una familia, de un hombre que pretenda empezar una relación o empezar una relación con una hermana y casarse con ella. Y ahora, este libro, como he mencionado, si bien está dirigido a los hombres que quieren casarse, a los hombres que quieren madurar, a las mujeres que están viendo qué hermano considerar tal vez, también, hermanos, este libro está muy dirigido a los padres, porque lamentablemente los padres no han cumplido su responsabilidad de liderar a sus familias respecto a este tema. Los padres, sí, simplemente han dejado que sus hijos, que sus hijas se casen con el que ellos decidan, con el que ellos quieran, ¿sí? Y ese es un error, y eso muestra que ha habido mucha negligencia y no ha habido una responsabilidad paternal y no se ha estado cumpliendo la responsabilidad de hombres, padres, esposos que Dios nos llama a proteger a la siguiente generación. Y es por lo cual vamos a ver en un momento las estadísticas acerca de los matrimonios, de los divorcios,
de la formación de los niños en nuestra época es realmente terrible. Y ahora vamos a ver cosas que van a ir contra la cultura, ¿sí? Son contraculturales. Vamos a ver cosas que sinceramente a los incrédulos, si escuchan esto, van a decir, uy, ¿qué les pasa? ¿Qué fanáticos? O realmente que están demasiado obsesionados con la virtud o con la religión o con la Biblia. Pero hermanos, a mí no me importa sinceramente lo que los incrédulos digan de lo que nosotros exponemos, si está de acuerdo a la escritura. No me interesa si les agrada o no les agrada a los incrédulos, pero yo sé de que la mayoría de los hombres en nuestra época, incluso cristianos, han sido infectados y han sido influenciados por la sociedad, por la cultura de nuestra época. Y lamentablemente yo sé que para muchos cristianos todo lo que vamos a empezar a estudiar van a empezar a decir, ¿no es eso demasiado rígido? ¿No es eso demasiado un estándar muy elevado? Sí, realmente tenemos que ser tan estrictos, realmente tenemos que ser tan bíblicos, como a veces me han culpado así de querer ser demasiado bíblico. Entonces, y hermanos, esto va a requerir, como el pastor dice aquí, arrepentimiento, ¿sí? Lo que vamos a buscar, hermanos, a través de este estudio es reformar las familias. Y para reformar las familias, hermano, para reformar el pensamiento de los cristianos de nuestra época, se necesita el arrepentimiento. Entonces va a haber cosas que ustedes van a encontrar de las cuales van a tener que arrepentirse, yo también, porque no hemos estado cumpliendo la labor, la responsabilidad, los mandatos que Dios nos ha dado como hombres. Las anteriores generaciones lamentablemente no han cumplido, en la gran mayoría no han cumplido, en su gran mayoría no han cumplido lo que Dios quería de las familias. Y es por eso que en nuestra época estamos inundados, ¿sí? De matrimonios que han fallado, de hijos que se pierden, y de hombres que sinceramente no saben cómo ser hombres. De hombres femeninos, de hombres que no saben realmente qué es lo que Dios espera de ellos y no están dispuestos a ponerse los pantalones y hacer lo que Dios les manda. Y el arrepentimiento, hermanos, les adelanto, va a ser necesario para muchos de nosotros, si no quizás para todos. Pues vamos a tener que reconocer qué es lo que hemos estado haciendo mal, qué es lo que no hemos estado haciendo, arrepentirnos y empezar a moldarnos al diseño que Dios tiene para nosotros como varones. Y lo que el autor dice en la introducción de este libro, hermanos, es literalmente esto. Yo no estoy buscando simplemente de que se sientan un poco culpables o con un poco de cargo de conciencia, ¿no? Sino que cuando seamos confrontados con el estándar bíblico de lo que es ser un varón, de lo que se espera de nuestros hijos, de lo que debemos ser como hombres, como esposos, esto, hermanos, no es simplemente para que sintamos un pequeño remordimiento, sino es para que realmente entendamos lo que necesitamos, ¿sí? Y como dije, realmente entendamos lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos hacer. Y como dije, hermanos, lo que estamos buscando es reformar las familias, sinceramente, sí. Es cambiar el entendimiento que la mayoría de la gente tiene de la familia. Como vamos a ver en un momento, si vivimos en una generación la cual no ha tenido ejemplos buenos de cómo se debe hacer una familia, cómo se debe cultivar, edificar una familia. Son muy pocas las personas que podrían decir, wow, yo realmente tengo ejemplos dentro de mi familia de matrimonios prósperos, fructíferos, que realmente le están dando la gloria a Dios. Y por esto, hermanos, es que necesitamos cambiar el curso de hacia dónde estamos caminando. No puedes buscar repetir los errores de los otros pensando que tú vas a tener otros resultados. Entonces a veces nosotros vemos nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, sus matrimonios son un desastre. Y repetimos, pero lo que ellos han hecho, creyendo que vamos a tener otros resultados, eso no va a pasar. Vamos a tener peores resultados y vamos a afectar a las siguientes generaciones, como vamos a ver en un momento también, ¿sí? Y el autor en esta introducción pone una ilustración que me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque él dice, los hombres que lean este libro, ¿sí? Los cristianos que lean este libro, va a haber dos clases de hombres que van a leer este libro.
Va a haber una clase de hombres, los cuales van a ser como el hombre que se para enfrente del monte Everest, ¿sí? O de una gran montaña. Y ese hombre dice, wow, qué increíble esta montaña, cuán grande es. La verdad, no creo nunca poder llegar allá arriba. Y lamentablemente el autor es sincero en esta introducción, diciéndonos de que probablemente va a pasar eso con algunos. Y eso es triste. Hombres que van a ver cuán grande, cuán alto es el estándar de Dios, cuán altas son las responsabilidades que Dios nos ha dado a los varones. Y van a bajar los brazos y decir, wow, yo nunca voy a poder llegar a ese estándar. Pero va a haber otro tipo de hombres, los cuales al ver esta montaña, al ver el monte Everest, en lugar de decir, oh, no creo que pueda llegar nunca hasta la cima, sino más bien van a decir, wow, qué increíble es esta montaña, qué increíble es la cima que veo allá arriba. No puedo esperar a subirla y llegar hasta arriba. Y hermanos, sinceramente es esa la actitud que espero que la mayoría de los varones de nuestra iglesia tengan, ¿sí? El estándar va a subir. Em, Vamos a ser confrontados con lo que Dios requiere de nosotros. Y hermanos, el estándar es muy alto. Porque literalmente lo que Dios requiere de nosotros es que seamos como Cristo, ¿sí? Y hermanos, eso es escalar, escalar, escalar. Y no bajar los brazos creyendo de que, wow, nunca vamos a poder lograrlo. Sí, nunca vamos a poder llegar a la perfección. Eso nadie lo niega, nunca dijimos que alguien pueda llegar a ser perfecto. Pero hermanos, hay hombres los cuales son irresponsables y negligentes porque creen que nunca van a poder, porque ven que el estándar es muy alto y simplemente se frustran al ver eso. Y hay otros, pero que al ver el reto, al ver el desafío, más bien se sienten animados por todo lo que tienen que hacer. Y es esa la actitud que tenemos que tener como varones, ¿sí? Y debemos cambiar las cosas, debemos cambiar el seguir haciendo las mismas cosas que hemos visto en otras generaciones, las cuales no han dado buenos resultados. Y en el primer capítulo, el día de hoy, hermanos, que no sé si me va a alcanzar el tiempo para ver todo el capítulo, voy a intentar resumírselos. Pero lo primero que vamos a tocar es un problema que tenemos en nuestra sociedad, que, como dije en alguna otra sesión de estudio que tuvimos, sí, o en alguna transmisión que tuve hace un tiempo, vivimos una época, hermanos, demasiado individualista en muchos casos, ¿sí? Bueno, hay sociedades las cuales son demasiado colectivistas, ¿sí? No ven al individuo, sino siempre ven a un colectivo de personas. Pero también, hermanos, vivimos una época en la cual la gente es demasiado individualista y creen que el presente, el hoy, el ahora es lo más importante, cuando en realidad Dios nos manda y nos llama, hermanos, a tener una visión multigeneracional. Y es lo primero que vamos a tocar en esta sesión, en este primer capítulo, en este libro. Dios nos llama a tener una visión multigeneracional. ¿A qué nos referimos con eso? Desde que Dios nos llama, hermanos, a ver más allá de nuestro tiempo de vida aquí ahora, más allá de nuestro presente. Dios nos manda a preocuparnos y a velar y a construir algo para las siguientes generaciones. Es eso lo que Dios quiere. Y el autor comienza este capítulo citando Éxodo 20, versículos 5 al 6, donde Dios, hermano, al dar la ley a Moisés, al pueblo de Israel, le va a decir esto: yo soy tu Señor, yo soy Jehová, tu Dios, celoso, un Dios celoso. Y escucha esto: que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación sobre aquellos que me odian, pero muestra misericordia y gracia a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos, ¿sí? Muestra, literalmente dice esto, muestra fidelidad y gracia a 1000 generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios en su ley, hermanos, inmediatamente nos presenta esto, de que los judíos tenían que estar pensando, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? Y si yo no hago bien las cosas ahora, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos van a sufrir. Y esto, hermanos, es algo que he intentado una y otra vez en las diferentes consejerías que doy, charlas que damos sobre el matrimonio, que es muy importante que tengamos en mente, ¿sí? La gente, por su egoísmo y egocentrismo en nuestra época, no piensa así.
las chicas, los hermanos, los hombres se casan y simplemente, ¿por qué? Por razones egoístas, pensando es que yo quiero, es que yo deseo, es que a mí me gusta tal persona, es que yo lo amo, es que yo la amo, etcétera. Y no están pensando, ok, un momento, si yo escojo a la persona incorrecta, ¿quiénes van a sufrir? Mis hijos van a sufrir. Si yo escojo a la persona incorrecta, mis hijos, mis hijas, mis nietos van a sufrir. Y eso, hermanos, es el egoísmo, ¿sí? Dentro del corazón del hombre. Pero el autor aquí en este libro comienza este capítulo citándonos este versículo porque Dios lo que quiere del pueblo judío y de ti y de mí es que entendamos eso. Si tú haces mal las cosas ahora, no vas a sufrir solamente tú. Van a sufrir tus hijos, tus nietos. Así también, si haces bien las cosas, tus hijos, tus nietos van a recibir muchas bendiciones. Van a recibir muchas, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Hermanos, esto es muy importante, sí, muy importante. Y lamentablemente la gente no entiende esto y por eso comete graves errores. A mí me ha pasado muchas veces que le digo a tal persona, no te cases con tal persona. Y no, igual me voy a casar. Le digo, no estás pensando bien, no estás pensando bien. Y luego, cuando tienen hijos, y entonces empiezan a sufrir. Y entonces tienes que vivir con alguien que no cumple lo que Dios quiere que cumpla un varón, un esposo. Ahí se dan cuenta y dicen, era que escucha antes, ¿no? Ahora, hay restauración, hay esperanza, sí, pero el Señor es muy claro en esto, hermanos. Y este pasaje, por si acaso, en Éxodo 20, lamentablemente muchos pentecostales carismáticos han malinterpretado completamente el pasaje, porque creen en lo de las maldiciones generacionales, que hay que cortar las cadenas y romper las cadenas de maldiciones, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con la influencia. Ese pasaje tiene que ver con la influencia. Lo que una generación hace, hermanos, va a influenciar. Dios dice, lo que una generación hace, yo voy a volver en la tercera, en la cuarta generación, y esa generación va a seguir pecando, va a seguir estando en los mismos pecados. Entonces lo que tú hagas va a influir a los demás. Y Dios va a tener que castigar los pecados que van a repetir tus hijos, tus hijas. Y hermano, tú sabes que eso vemos en nuestra sociedad. Tú ves un padre alcohólico, tiene un hijo alcohólico y tiene nietos alcohólicos. Tú ves un abuelo que fue violento, luego el hijo es violento, luego los nietos son violentos. Tú ves, y puedes a veces ver esto en muchas familias, como el abuelo era divorciado, los padres divorciados, los nietos divorciados. Se está repitiendo. La influencia de una generación sobre la otra, hermanos, es muy, muy importante. Ahora, después de citar este pasaje, que he querido explicarles un poco más acerca de lo que se trata, el autor va a comenzar acá haciéndonos reflexionar sobre una tradición que hay en las bodas normalmente. La tradición que hay en las bodas, muchas veces, es que cuando se va a casar a alguien, ¿sí? El ministro o el pastor que los va a casar hace esta pregunta. El ministro o pastor que los va a casar pregunta, ¿quién entrega a la novia? ¿Sí? ¿Quién entrega a la novia? Y ahí es donde normalmente el padre y la madre, ¿verdad? Se levantan y dicen, nosotros entregamos a nuestra hija. Ahora, el autor, hermanos, acá, sinceramente, lo que quiere hacernos reflexionar es de que dentro de la cultura occidental hay esa tradición, por ejemplo, en la cual todavía en muchas iglesias y mucha gente quiere casarse en una iglesia, hasta los ateos quieren casarse en una iglesia. La gente, el humano sabe de que el matrimonio es algo sagrado, es algo que tiene que ver con Dios, es algo muy importante. Y normalmente se sigue este tipo de tradiciones y estos ritos en los cuales se pregunta a los padres, porque en la antigüedad se tenía esto claro, de que un hijo o una hija no podía casarse sin el consentimiento de sus padres. Pero hasta el día de hoy, en muchas de las bodas, cuando se celebran, se hace esa pregunta, ¿quién está entregando a la novia? ¿Quién está entregando a esta mujer para que se case? ¿Sí? Pero lamentablemente,
esa pregunta en nuestra época simplemente se ha convertido en algo trivial, en un cliché más, en una vana repetición que se hace simplemente por tradición. Porque los padres, y aquí es donde vamos a hablar un poco de los padres, no se han preocupado realmente por a quién están entregando sus hijas. Los padres en nuestra época, lamentablemente, no, ni siquiera a veces están involucrados en la relación de sus hijos. Hermanos, esto es común. Un padre, su hijo ya está saliendo con una mujer o su hija ya está saliendo con un varón. Ya se están viendo, ya tienen meses de estar y los padres ni siquiera saben muchas veces. Y están más bien esperando a ver que nos presenten, ¿sí? Y los hijos se quieren casar y los padres simplemente dicen, ya, tenemos que apoyarlos. Y no están realmente involucrados en ver, mi hijo está preparado. Ese hombre que se quiere casar con mi hija realmente está preparado, realmente tiene el carácter, realmente tiene la, la, la madurez suficiente para ser esposo, para ser padre. Pero en las iglesias, como he mencionado en nuestra época, y esto es lo que el autor quiere hacernos reflexionar en esta primera sección, es de que muchas veces repetimos cosas por tradición, pero realmente no nos hemos tomado la responsabilidad de hacer lo que Dios nos manda. Realmente importa ahora en nuestra época cuando se pregunta quién da a esta mujer en matrimonio. ¿Realmente tiene algún significado? El autor pregunta eso. Pues la verdad es de que muchas veces los hijos entran en relaciones sin el permiso de sus padres. Y las mujeres especialmente buscan incluso casarse sin el permiso de sus padres y la bendición de sus padres. Y sus padres literalmente muchas veces en las bodas son un invitado más. No están cumpliendo ningún rol, no están realmente entregando a alguien. Pero hermanos, esto es un error tremendo, ¿sí? Y es aquí donde el autor quiere poner la responsabilidad que le toca a los padres respecto a la siguiente generación sobre el tema del matrimonio. Tú como padre, tú como madre, tienes la responsabilidad, especialmente a los padres, tienes la responsabilidad de proteger a tus hijas. Tienes la responsabilidad de criar a hijos, a varones, los cuales vayan a cuidar, proteger, proveer a mujeres cristianas más adelante. Y esa es parte de tu responsabilidad como hombre cristiano. Pero como padre, esto no sé por qué, ya no se cumple. Tenemos el llamado y tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras hijas, pero lamentablemente el autor nos dice, esto es algo que los padres dejan pasar simplemente. El que él escoja, el que ella escoja, vamos a confiar, ¿sí? Y suena bien a veces, sí. Suena bien a veces decir que los padres tienen que estar involucrados en con quién se casan sus hijas. Para muchos les va a sonar muy estricto, pero realmente es un pensamiento muy ridículo el pensar de que un padre no tiene voz sobre esto. Porque Dios me ha dado a mi hija, yo ya tengo una hija, para que yo la proteja. Y mi misión es dejarla con alguien que la proteja cuando yo ya no esté. Dejarla con alguien que sé que la va a cuidar, la va a proteger, le va a proveer cuando yo no esté. Y eso suena muy estricto. Eso suena muy terrible. Eso, hermanos, realmente es amar a nuestras hijas. Lo contrario, más bien, es odiarlas, ¿sí? Es mostrarles desprecio. Cuando ni conocemos al muchacho, ni sabemos quién es, y bueno, tú decidí, ¿sí? Y suena bien, suena amigable, como muchos padres en nuestra época quieren ser los amigos de sus hijos en vez de ser sus padres. Pero no es lo correcto, ¿sí? No es lo correcto. En la Biblia, y el autor va a mencionar un pasaje que creo que es muy importante en este tema, y es de que Dios, escucha bien esto, asume de que los padres son los encargados de entregar a sus hijos en matrimonio. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Y este pasaje lamentablemente no lo pude explicar en una sermón que dimos hace poco acerca de los hijos que deben obedecer a los padres.
Pero creo que es un pasaje que es muy importante respecto a la responsabilidad que los padres tienen sobre los hijos. Escucha lo que dice Jeremías 29, versículo 6. Casaos y engendrad hijos e hijas. Escucha esto. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. ¿A quién es a los que Dios les está dando la responsabilidad de entregar a sus hijos en matrimonio? ¿A quién? Escucha bien esto. A los padres. Este pasaje en Jeremías 29:6 es muy, muy claro. ¿Sí? Dios le está llamando a los padres. Ustedes son los responsables de dar esposos a sus hijas, esposas a sus hijos. No, tú no vas a encontrar en la Biblia, ¿sí? De que los padres no estén involucrados. Como uno de los puritanos dijo, Jacob, aunque ya tenía como 40 años, aún así no buscó casarse sin el consentimiento de los padres de la mujer con la que quería casarse. Entonces, escucha, esto es muy importante, ¿sí? Porque, ¿dónde dice la Escritura que los padres no tenemos tuición sobre nuestros hijos respecto a con quién se van a casar? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Y la realidad es de que la Biblia, hermano, al presentarnos a nosotros como padres, como los protectores de nuestro hogar, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras hijas. De hombres abusivos, de hombres inmaduros, de hombres negligentes, de hombres irresponsables, de hombres con apariencia de piedad. Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras hijas de lobos. Tenemos esa responsabilidad. El matrimonio, hermanos, no es algo que podemos tomar a la ligera. Como está el matrimonio, como está la familia, está la sociedad. Como está la familia, está la sociedad y el mundo entero. Y ahí pues puedes entender cómo están las familias al ver cómo está el mundo, ¿sí? Entonces, escucha, esto creo que debería ser obvio, pero lamentablemente no es obvio en nuestra época. El pastor aquí nos dice, yo debo evaluar, debo buscar conocer al hombre al que le voy a entregar una de las cosas más preciosas para mí en el mundo, mi pequeña hija. Y esto, hermanos, es muy importante porque como hemos mencionado y como vamos a ver, los cristianos tenemos una responsabilidad multigeneracional. Y la siguiente generación, hermanos, depende en cómo se vayan a casar, qué clase de matrimonios vayan a tener. No van a ir bien las cosas a menos de que tengan matrimonios que verdaderamente estén siguiendo el diseño de Dios. El autor dice, los padres deben hacer más que simplemente mandar a sus hijas al mundo y ojalá consigan a alguien bien, ojalá tengan suerte, ojalá encuentren a alguien bueno. Y la mayoría de los padres lamentablemente hace eso en nuestra época, sí, los mandan a sus hijas y ojalá encuentren a alguien bien, sí, ojalá encuentren a alguien bueno. Y lo dejan más o menos al azar, a la suerte. Pero esta no es la responsabilidad que Dios nos ha dado, dejar al azar el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos. Eso es algo que Dios no nos ha dejado, no nos ha dicho que hagamos. Más bien Dios nos ha dado la responsabilidad de manera activa proteger a nuestras hijas y ayudarlas a conseguir un varón que verdaderamente lo honre a Dios y vaya a cumplir su rol como padre, como esposo con nuestras hijas. Pero lamentablemente nuestra cultura nos ha mostrado que no hay que hacer eso, que no hay que meterse, que hay que darles su libertad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que los padres deberíamos hacer ahora? Como hemos mencionado, hermanos, lo que vamos a estudiar en este tiempo es de que debemos renovar nuestra mente, reformar nuestra mente, quitar malas ideas que teníamos y cambiarlas por ideas correctas, ideas bíblicas, ideas que realmente se alinean a la revelación de Dios, ¿sí? Y hermanos, hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Vamos a ver en un momento las estadísticas de lo que pasa con los hijos que no tienen familias estables. Pero hay mucho en juego, hermanos. El matrimonio es una de las instituciones más importantes en este mundo. Hay personas que han dicho, ¿por qué en la iglesia tenemos todas las semanas o cada 2 semanas reunión de familias? Que deberíamos estudiar otras cosas. Es porque no entienden cuán importante es la familia. La familia es la primera institución creada por Dios.
La familia es aquella que Dios manda que refleje el Evangelio en este mundo. La familia es la que tiene la responsabilidad de las siguientes generaciones. Y vas a decir que no, no, esto no importa, lo vamos a dejar al azar, a la suerte. No, yo no puedo hacer eso. Es una completa irresponsabilidad y negligencia a los padres que dejan que sus hijos, que sus hijas se casen así nomás, sin tomar las previsiones, sin tomar los recaudos, sin tomarse la responsabilidad de saber con quiénes estamos dejando a nuestros hijos y a nuestras hijas especialmente, ¿sí? Y esto, hermanos, tiene que ver con empezar a ver la vida de una perspectiva multigeneracional, como ya lo he mencionado. Ahora, ¿qué significa esto? El autor, para explicarnos esto de una visión multigeneracional, utiliza una ilustración que me parece muy buena, ¿sí? Para entender esto. En esta sección, el autor utiliza una ilustración de su propia vida, en la cual él nos cuenta de que tuvo la oportunidad de, con su familia, con sus hijos, con su esposa, poder comprarse un terreno y construir su casa, ¿sí? Y eso es algo precioso que una familia puede, cuando Dios le da la oportunidad de hacer. Y él menciona que es una etapa muy bonita en su vida familiar. Pero mientras construían su casa, este pastor menciona de que tenían un jardín con bastante espacio y entonces él empezó a pensar, ok, ¿sabes? Quiero que nuestro jardín tenga árboles. Quiero que nuestro jardín tenga árboles, sí, quiero que nuestro jardín tenga algunos árboles y entonces para eso empezó a estudiar, empezó a investigar qué clase de árboles serían los mejores según la zona donde vivían, qué árboles podrían crecer en cuánto tiempo, qué es lo que se necesitaría, dónde colocarlos, dónde estaba incluso para plantar árboles. Muchas veces se piensa incluso en la posición del sol, ¿sí? Para que los árboles nos den sombra, etcétera. Y entonces él le dijo a su familia, sabemos, vamos a construir la casa y vamos a plantar también árboles en nuestro jardín para tener árboles juntos, ¿sí? Para poder disfrutar de esos árboles. Y entonces dice que, bueno, él fue, buscó los árboles, se hizo asesorar con personas que saben del tema, evaluó todas las circunstancias y entonces eligió, si no me equivoco, como 3 árboles, ¿sí? Para plantar en su jardín. Y los plantó en su jardín. Y entonces, muy feliz, él llamó a su esposa, que se llama Bridget, y a sus hijos, no estoy seguro cuántos hijos tenía en aquel momento, y los llamó y les dijo, vengan al jardín, ya he plantado los árboles, sí, he plantado los árboles. Y entonces les mostró los árboles a sus hijos y literalmente sus hijos los vieron con una cara de decepción, sí, una cara de completa decepción. ¿Y por qué? Porque él había plantado los árboles, pero en su primera etapa de crecimiento, obviamente. Él había plantado los árboles que estaban recién creciendo. No eran árboles que se podían trepar, no eran árboles que ya se podía construir una casa en el árbol, como hacen, ¿verdad?, en los Estados Unidos. No eran árboles donde podías colgar un columpio. Y entonces sus hijos vieron esos pequeños arbolitos que todavía les faltaban años de crecer. Y literalmente se decepcionaron. Y dijeron, ok, wow, ¿por qué estás tan alegre? O sea, esos árboles no nos sirven. Pero es aquí donde este pastor menciona de que encontró un momento de poder enseñarles a sus hijos algo muy importante. Y es de que no todo lo que hacemos debemos nosotros estar enfocados en los beneficios ya presentes, aquí y ahora. Sino que más bien como padres, como seres humanos, debemos estar preocupados por plantar árboles que le van a servir a las siguientes generaciones. Tal vez no me sirvan a mí específicamente, pero le van a servir a las siguientes generaciones. Y su padre les explicó, ok, mira, estos árboles son así ahora, pero en 10 años van a ser muy distintos. Y van a poder ser utilizados por ustedes, por sus nietos, por mis bisnietos. Y a veces, hermanos, como he mencionado, por tener una visión tan cerrada, tan pequeña, no entendemos eso. Creemos que si no hacemos cosas que traen beneficio aquí, ahora, ya, no estamos utilizando bien nuestra vida, cuando muchas veces lo más importante es estar dejando un legado.
Es estar dejando algo que perdure para las siguientes generaciones. Y si no estamos haciendo eso, muchas veces estamos perdiendo el tiempo en el presente. Él utilizó esta situación con los árboles que plantó en su casa para enseñarle a sus hijos eso. De que nosotros, él les dijo esto, debemos ser la clase de personas que buscan plantar árboles que den sombra a otros más adelante. Debemos ser personas que planten árboles que le vayan a dar sombra a las siguientes generaciones. Está bien que nos sacrifiquemos ahora en el presente para que en el futuro otros puedan disfrutar, para que otros puedan tener. Y hermanos, esto es muy importante porque la vida, hermano, sinceramente una de las características de una vida bien utilizada es una vida en la cual uno tiene este enfoque, mi legado, mi legado. ¿Qué estoy dejando en este mundo? No podemos vivir para siempre. Vivimos 60, 80 años, está bien. Pero lo que hagamos sí puede permanecer por generaciones, hermanos. Por generaciones. La vida es más que simplemente el aquí y el ahora. Y como hemos visto al principio de esta sesión con el pasaje de Éxodo capítulo 20, Dios claramente quería que su pueblo tenga ese tipo de sabiduría, ese tipo de visión. No puedo pensar simplemente en lo que aquí ahora voy a disfrutar. Ahora hay cosas que podemos disfrutar, sí, el apóstol Pablo dice muchas cosas que Dios ha hecho para que las disfrutemos en acción de gracias, 1 Timoteo 4. Pero la vida es más que eso, hermano. La vida es más que eso. Mucho de la vida debe tratarse en qué va a pasar con las siguientes generaciones. ¿Qué clase de mundo estoy dejándole a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos? Y hermano, sea que estás cumpliendo tu rol y estás dejando un mejor mundo, o por negligente, por tener una vista tan corta, estás dejando un peor mundo, sí o sí. Porque el que no hace lo que es bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando y no está siendo de beneficio para la siguiente generación. Y hermanos, esto es muy importante. El autor nos menciona acá como esto es lo que debe hacer, y lo que nos quiere explicar es esto, de que nuestra área de visión debe crecer, ¿sí? Y de que el matrimonio, la familia, la masculinidad, la feminidad de las mujeres no es simplemente para ahora tener una buena vida, no es simplemente para ahora darle la gloria a Dios, sino, hermanos, la idea y lo que Dios quiere de nosotros es que pensemos en cómo esto va a impactar a las siguientes familias, a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Nuestra vida, hermanos, está dedicada a eso. Y cuando tú ves a tus hijos de esta manera, hermanos, las cosas cambian. Hay mucha gente que cree que mis hijos son simplemente para criarlos, tengan 18 años y luego se vayan de mi casa y ya está, ya fue. Alguna vez yo dije algo así, pero en broma, por si acaso. Pero la verdad es de que no. Mis hijos, hermanos, está bien. Yo voy a tener un tiempo para criarlos. Sé que no van a poder quedarse bajo mi techo, bajo mi cuidado, mi protección, mi instrucción por toda su vida. Eso está bien. Pero hermanos, yo los debo criar de tal forma que lo que espero es que cuando salgan de mi techo, cuando salgan de mi casa, ellos continúen mi legado. Ellos continúen aquello que yo les he dejado. El evangelio, la palabra, la verdad, el ejemplo, una masculinidad que verdaderamente honre a Dios y sea de beneficio para su familia y la sociedad. Y hermano, esto es muy importante porque los hijos son para eso, para dejar un legado, para dejar algo para la siguiente generación. Y si no tienes una visión multigeneracional, hermano, es donde ahí pierdes tu tiempo con tus hijos. Estás pensando solamente en el aquí y ahora. Y hay necesidades urgentes que tenemos que cubrir ahora. No estoy diciendo de que no. No estoy diciendo que ahora estemos solamente preocupados en el futuro. No estoy diciendo eso, ¿sí? Pero lo que sí estoy diciendo, hermanos, de que tenemos que tener una visión más amplia, ¿sí? Y darnos cuenta de que lo que hacemos ahora va a afectar a las siguientes generaciones. Voy a volver a la tercera una vez más, a la cuarta generación, dice Dios, y voy a seguir viendo los pecados que ustedes han cometido. Lo malo que tú estás haciendo en la cuarta generación de aquí, cuando tú ya no estés, esos pecados van a continuar por tu influencia.
como también voy a ser fiel y misericordioso con 1000 generaciones, las generaciones de aquellos justos que me aman y que guardan mis mandamientos. Entonces lo que hago, hermano, va a afectar. Cuando ya no esté acá, va a afectar para bien o para mal. Y nosotros, hermanos, lo que queremos es que el reino de Dios se extienda o no en este mundo. Y hermano, no queremos que se extienda solo en esta generación. Queremos que se extienda más allá o no. Hermano, piensa incluso en nuestra iglesia, por ejemplo. Está bien, nuestra iglesia ahora está andando bien en cierta manera. Sí, siempre hay problemas, pero se predica la palabra, se predica el evangelio, está creciendo, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando tú y yo no estemos? Hermano, nuestros hijos van a hacerse cargo de la iglesia. Sea como pastores, como diáconos, sea como miembros. ¿Quiénes van a hacerse cargo de que la iglesia continúe? De que la iglesia crezca, de que el evangelio no se pierda, de que la sana doctrina se mantenga y persevere a través de las generaciones. ¿Quiénes van a hacer eso? Bueno, son nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos. Y ahora, algo muy importante, hermanos, cuando tenemos esta visión multigeneracional, es el tema del matrimonio, es obvio. Porque para tener más generaciones, para tener un linaje, necesitas que tus hijos se casen o no, eso es obvio, ¿sí? Y si realmente estamos pensando en que lo que hacemos aquí ahora debe dejar un legado y debe ser de bienestar y de beneficio para las demás generaciones, hermanos, sí o sí es crucial que nosotros estemos involucrados con quienes se van a casar nuestras hijas, qué clase de hijos estamos dejando en este mundo, los cuales se van a casar. ¿Sí? Nosotros, hermanos, tenemos que sí o sí estar involucrados en eso, porque, hermano, las siguientes generaciones van a depender de la clase de familias que se vayan a formar con tus hijos, con tus hijas. Y esto es sumamente importante, porque ¿cómo es que esperamos de que las siguientes generaciones, hermanos, vayan bien si es que no nos tomamos, hermanos, la responsabilidad de velar con cómo se están formando las familias en nuestra época, con quiénes se están casando nuestros hijos? Y aquí el pastor nos menciona literalmente de que él ha hablado muy claro con sus hijas acerca de qué es lo que un hombre debe tener para casarse con ellas. Esto es importante, ¿sí? Porque él dice, para mí esto es tan importante que yo ya hablé con mis hijas y ellas ya saben y él les ha enseñado qué es lo que un hombre debe tener para casarse con ellas. Porque de eso va a depender las siguientes generaciones, los nietos, los bisnietos que vayamos a tener. Y aquí es donde vamos a dar un resumen, porque esto lo vamos a estudiar en extenso en las siguientes sesiones. Pero lo que un hombre debe tener para casarse con una hija, ¿sí? O para que lo consideremos como un posible esposo, padre, son estas cosas. Uno, lo obvio, tiene que ser cristiano. Pero, hermanos, algunos han dicho, solo es suficiente que sea cristiano. Ah, no, no es suficiente con que sea cristiano. No es suficiente, ¿sí? Debe ser cristiano, sí. Pero no puede ser, hermano, hay cristianos sumamente inmaduros. Hay cristianos que son neófitos en la fe. Hay cristianos que, hermanos, tú puedes encontrar en la Biblia toda clase de cristianos. Y te puedo asegurar de que normalmente tú y yo no querríamos que una de nuestras hijas se case con un hombre como Sansón, por ejemplo. ¿O sí? ¿Has estudiado la vida de Sansón? Él era un cristiano, sí, en el Antiguo Testamento. Pero yo no querría que mi hija se case con alguien como Sansón. Era un inmoral, era un hombre débil. Por más fuerza física que tenía, era un hombre débil moralmente. No tenía un carácter maduro. Fue disciplinado por Dios y entonces maduró y murió. ¿Sí? Pero hermano, no todo cristiano está preparado para casarse. Ahora la Biblia sí nos dice, obviamente no te unas en yugo desigual, eso es obvio. Pero hermano, como vamos a ver en las siguientes sesiones, lo que Dios requiere es un hombre maduro en la fe. Es por eso que, ¿qué es lo que un hombre debe ser para casarse con mi hija? Uno, debe ser cristiano. Dos, debe ser un hombre comprometido con el liderazgo bíblico que Dios le ha dado.
Escucha bien esto, un hombre comprometido con el liderazgo bíblico que Dios le da. En otras palabras, es un hombre que sabe qué es lo que Dios requiere de él como esposo, como padre. ¿Qué es lo que Dios requiere? ¿Cómo Dios requiere que él lidere, que él sea cabeza, que él dé su vida? Es por eso que el autor aquí va a citar Efesios 5, versículo 23 en adelante. Es un hombre también que debe darle la bienvenida a los niños, a los hijos. Es un hombre que busca y quiere ser padre. Es un hombre que está capacitado para ser un sacerdote en su casa. Es un hombre que está capacitado para ser un profeta en su casa. Es un hombre que está capacitado para ser un protector en su casa, un proveedor dentro de su hogar. Eso, hermanos, es lo que se requiere. Y lo que vamos a ver, en las siguientes sesiones, vamos a ver en extenso cada una de estas cosas. ¿Qué significa que este hombre tiene que ser cristiano? ¿Qué significa que tiene que tener un conocimiento y un compromiso al liderazgo que Dios requiere de un varón dentro del hogar? ¿Qué significa que debe ser un hombre que dé la bienvenida a los hijos, a los niños? Un hombre que pueda ser profeta, sacerdote, protector, proveedor dentro de su hogar. Y el pastor Buddy Buchan dice, escucha, un hombre que no posee o por lo menos muestra señales fuertes de tener este carácter, no es material de un esposo, ¿sí? No tiene la capacidad de ser un esposo, un padre, no tiene. Porque, hermanos, lo que estamos viendo ahora, si bien para muchos les va a sonar muy elevado o muy estricto, sinceramente, hermanos, es lo básico que se requiere para cumplir lo que Dios demanda de nosotros como varones. Es lo básico. Un hombre debería poder mostrar estas señales, estas características antes de casarse, si es que está pensando en casarse. Y el autor aquí no se va a disculpar en decir esto. Escucha, las hermanas no deberían conformarse con algo menor, con algo menos que esto. Yo no sé por qué hay hermanas que se conforman con algo menor que esto. Sí. Y ahora yo sé de que a veces es que no hay varones, es que no están madurando y es que ya estoy pasando los años y quiero casarme. No, una vez más, hermana, piensa multigeneracionalmente. Tú te casas con un hombre que no puede cumplir estas características, que no tiene este carácter. ¿Quiénes van a sufrir? Tú, tus hijos, tus nietos. Y no tienes por qué conformarte con menos. El estándar que acabo de presentar, hermanos, es lo básico. Es lo básico para querer ser esposo, para querer ser padre, ¿sí? Ahora, como dije, y el autor lo reconoce, para muchos, incluso en los círculos cristianos, esto va a sonar muy fuerte, ¿sí? Esto va a sonar muy fuerte. Pero, hermanos, la realidad es de que la Biblia no nos da en ningún sentido paso a ser negligentes con esta situación de con quién se van a casar nuestros hijos, nuestras hijas, y no nos da ningún mandamiento, no nos da permiso de ser negligentes y irresponsables respecto a esto. ¿Por qué yo le debería permitir a mi hija casarse con un hombre que no puede cumplir estas cosas? Que no es un protector, que no es un proveedor, que no es un líder, que no se nota que sea un líder, que tenga el carácter de alguien que va a liderar. ¿Por qué tendría que darle el permiso? ¿Por qué tendría que dejarla? ¿Por qué tendría que permitir eso? Eso, hermano, sería más bien no protegerla, ¿sí? Y las mujeres mismas, el autor menciona acá, en nuestra época muestran la disconformidad, ¿sí? De que de haberse casado muchas veces con hombres que no cumplen esto. Hay mujeres que sí, están casadas con hombres que son tan inmaduros, que son niños todavía, y sufren. Y sufren. Y hermana, Dios no te llama a conformarte con algo menos de lo que ahora se ha presentado y se va a estar presentando durante las siguientes sesiones también. No te llama a conformarte con algo menor a esto, ¿sí? Y no debemos los padres ser negligentes y dejar que nuestras hijas simplemente se vayan con el primero que llegue. Entregarlas con el primero que llegue sin conocer realmente si puede cumplir estos requisitos, ¿sí? Ahora, los requisitos que estamos dando, hermanos, no son por si acaso superficiales. No estamos requiriendo, el autor menciona acá, de que un hombre, no sé, mida 1,80 o 1,90, sí, que tenga tanto dinero, que tenga tantas
títulos académicos, sí, o que ya tengo una empresa, o que ya tengo una casa, un auto. No, no estamos hablando de esas cosas. Pero lo que sí vamos a hacer, hermanos, es ver cuáles son los requisitos de un hombre que quiere casarse, cuáles son los requisitos de un hombre que va a cumplir su rol como padre y como esposo. Y a menos que no hagamos esto, hermanos, y no nos preocupemos por los hombres con los que nuestras hijas se van a casar, por los hombres con que nuestros hijos van a ser para casarse con la hija de alguien más, hermanos, no estamos pensando multigeneracionalmente. No, no estamos pensando multigeneracionalmente. Y aunque no estés pensando en dejar un legado multigeneracional, como vamos a ver la próxima semana, hermano, esto sí va a afectar a las siguientes generaciones, quieras o no. Si haces bien las cosas, vas a afectar a las siguientes generaciones correctamente. Si haces mal las cosas, igual vas a afectar a las siguientes generaciones, pero negativamente. Y por el tiempo, hermanos, hoy día vamos a quedar acá. Espero haya sido una buena introducción. Hemos llegado casi a la mitad del primer capítulo. La próxima semana o en 2 semanas vamos a continuar con este primer capítulo. Y hermanos, les ruego conectarse, hacer uso de este tipo de videos, porque el tema de la familia, como saben, es muy importante, sí, muy importante. Y el libro que vamos a estudiar ahora, como espero haberles hecho notar, es un libro que verdaderamente nos va a instruir para lo que Dios requiere de los varones. Y es algo que les va a ayudar a madres, padres, hijos, solteros, casados. Hermanos, va a ser muy útil para mí mismo el poder leerlo y el poder enseñarlo ahora está siendo de mucha utilidad.